Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con la clase número 3 de la unidad 3. Con esta vamos a concluir esta unidad dedicada a la arqueología histórica y vamos a ver qué sucede con la arqueología histórica tanto en Mendoza como en Argentina. En este caso lo que vamos a hacer va a ser un pequeño resumen de las primeras investigaciones y los avances que nos atañen principalmente a la provincia de Mendoza. También vamos a ver un poquito sobre cómo beneficia la arqueología histórica al desarrollo de ese turismo arqueológico, ese turismo histórico, patrimonial. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint. Bien. Arqueología histórica en Argentina y en Mendoza. Generalmente las investigaciones sobre historia colonial y todo ese proceso han sido múltiples y desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, ha sido, como dice el texto, uno de los principales objetivos del trabajo desarrollado por los historiadores argentinos durante todo el siglo XX, pero en el caso de la arqueología no se le prestó demasiada atención hasta mediados del siglo XX, principalmente cuando se iniciaron las primeras investigaciones. Sin embargo, va a ser la década del 90 donde va a haber una explosión sobre los estudios arqueológicos del periodo colonial o lo que se denomina arqueología histórica. Bien, ¿cómo van a comenzar esas investigaciones? Como ya hemos visto en las clases anteriores, se basan en una serie de fuentes que superan meramente la arqueología prehispánica. Esto es el análisis de documentos, la cartografía histórica, también, y la evidencia material conformada por la arquitectura histórica que aún se mantiene en las ciudades. A partir de eso van a ser las líneas de acción y el cuerpo de las investigaciones que se van a realizar sobre arqueología histórica. Para ir a las primeras investigaciones que se realizaron en Argentina sobre arqueología histórica, podemos ver principalmente en la década del 40 la excavación de las ruinas de Santa Fe la Vieja, en la provincia de Santa Fe, en la antigua ciudad de Santa Fe, la ciudad colonial. Es un centro urbano, ¿sí? Fue fundado a la vera del río Paraná en 1573, o sea que es una de las primeras ciudades que se fundan en esa zona. En este proyecto se ubicó, se excavó y se expuso los restos de diversas estructuras de la vieja ciudad, incluyendo las tres de sus iglesias y varias viviendas de los primitivos pobladores. Se recuperó importantes materiales coloniales pertenecientes a ese periodo en Argentina, una colección realmente interesante, y luego ese sitio fue puesto en valor, ¿sí? Y convertido en un parque arqueológico de vital importancia para lo que vamos a ver sobre el valor que tiene la arqueología histórica para el arqueoturismo y para el turismo patrimonial. Una de esas fueron las primeras investigaciones. Entonces vimos a la ruina de Santa Fe la Vieja. En este caso se pueden ver, realmente un descubrimiento muy interesante, donde se pueden ver en este caso estos enterramientos dentro de una de las iglesias que se encontraron en Santa Fe de la Vieja, y también se encuentran una serie de pisos de ocupación y de pisos de ocupación contemporáneo en el momento del contacto. O sea, se han encontrado vasijas indígenas, se han encontrado vasijas de los pueblos esclavos africanos, y paralelamente a la vajilla ya plenamente colonial. Otro de los casos emblemáticos del inicio de la arqueología histórica es el casco urbano de Ibatín, o sea, la antigua ciudad de San Miguel de Tucumán. Eh, bueno, en este caso se tomaron como base los estudios históricos realizados años antes por Lizondo Borda. La investigación se ubicó en el terreno y excavó varios de los principales edificios religiosos y administrativos de la ciudad fundada en 1565 y que duró hasta 1685, que tuvieron que cambiarse de lugar. Acá podemos ver algunas fotografías de las excavaciones, o sea, principalmente este mapa, que es el mapa que señala la antigua ciudad de Tucumán, y esta es la revista americana de arqueología americana, donde salen las investigaciones de las excavaciones en la ciudad de Ibatín.
en Tucumán, la antigua ciudad de San Miguel de Tucumán. ¿Okay? Otro caso emblemático en este aspecto es la ciudad de Concepción de Bermejo. Esta fue fundada en 1585 y desaparecida en 1632. En este caso se excavó un sitio conocido como las ruinas del kilómetro 75, y se identificó que este era un casco urbano, y en este caso se excavó un pequeño porcentaje del sitio, pero mostraban, en este caso fue particularmente, se observaba la simbiosis cultural. ¿Qué es lo que implica esto? Que había materiales, técnicas de usos indígenas y de usos hispánicos. Ese es el valor que tiene la ciudad de Concepción del Bermejo. Acá hay algunas fotografías de las excavaciones, y de esta forma comienzan a realizarse las investigaciones de arqueología histórica. Estos hitos se relacionan mucho con lo que estuvimos hablando en la clase pasada, de la arqueología del proceso colonial, la fundación de ciudades, el traslado de ciudades de un lugar a otro, y los vestigios y las interpretaciones que se pueden realizar a través de esos vestigios. Bueno, otro caso importante es la del área fundacional. Esta fue sí comenzada, estas investigaciones, en la década del 80 por Daniel Chabelson, en el proyecto del área fundacional. Este proyecto continuó de una forma continua durante la década del 80, la década del 90, después a cargo del actual, o fue director, actualmente es director de patrimonio, Horacio Chabaza. Y en este caso se pudo recuperar un porcentaje de la antigua ciudad de Mendoza, que fue trasladada de ese sitio a la actual zona por el terremoto de 1861, y estas excavaciones dieron como resultado el descubrimiento, por ejemplo, de la fuente de la Plaza de Armas, también parte del piso de las antiguas construcciones coloniales. También se investigaron sobre las ruinas de San Francisco, que están ahí en la esquina, sería noroeste, de la Plaza Central. De este proyecto surgió, bueno, el Museo del Área Fundacional, que es un museo, creo que uno de los museos más lindos que hay en Mendoza, y atrae una gran cantidad de turismo, porque está justo en la parte fundacional, además que el acondicionamiento es realmente interesante, con los pisos expuestos, y bueno, y todos los materiales que se encontraron en dichas excavaciones, y se descubrió en parte de eso, como les decía, la fuente de la Plaza de Armas, que fue utilizado durante todo el periodo colonial acá en Mendoza, hasta, como les dije, el terremoto de 1861, que va a terminar con esa zona principalmente. Acá podemos ver alguna fotografía del área fundacional, como pueden ver los pisos de la época de la fundación de Mendoza, y después la conversión en un hermoso museo para visitar, y que se ha convertido en una de las grandes atracciones turísticas de Mendoza. También las ruinas de San Francisco, ya la hemos tratado en otros temas, la volvemos a retomar porque también se realizaron excavaciones, también se han hecho reacondicionamientos, y que son también uno de los importantes atractivos en la provincia de Mendoza. Otro punto importante, vamos a salir un poquito, o sea, no vamos a salir, sino que vamos a estar en proceso de cambio desde la época colonial a la republicana, las excavaciones que se hicieron en la casa del general San Martín en el periodo de su gobernación en Mendoza. También se hicieron un trabajo muy, muy interesante, donde se ven diferentes pisos de ocupación, desde el momento prehispánico al periodo colonial y al periodo republicano, en el momento que vivió San Martín. Estas excavaciones urbanas, estas excavaciones basadas en arqueología histórica, han dado como resultado, bueno, esta serie de descubrimientos basados principalmente en la análisis del periodo colonial y el periodo republicano, y se han convertido en hitos muy importantes para el desarrollo del turismo urbano. Como vimos en las clases anteriores, cómo se realizaban estas investigaciones, cuáles eran las fuentes con las que contaban, y qué tipo de materiales se iban a encontrar en las excavaciones de arqueología histórica.
Bueno, ¿cuáles son los aportes de la arqueología histórica para el desarrollo del turismo? Este es un punto que es el que me interesa más que nada recalcar en esta clase. Obviamente ustedes van a tener bibliografía para leer que va a complementar con estos temas que rápidamente pasamos para tener un panorama más de cómo se desarrolló la arqueología histórica. ¿Cuáles son los principales aportes de la arqueología histórica al turismo? Que son una de las principales fuentes de atracción del turismo urbano. ¿Por qué? Porque son estructuras visibles, bien conservadas, en relación a otro tipo de registro arqueológico prehispánico. O sea, hay más posibilidades de que se conserve una capilla del siglo XVI a otro tipo de sitios arqueológicos de mucha mayor antigüedad. Otro punto importante, que son cercanas, o sea, que están en las ciudades, que son continuidades de la ciudad, entonces se encuentran en los lugares donde confluye el turismo antes de salir a recorrer diferentes lugares. Entonces, generalmente, estos sitios, al encontrarse en la ciudad, tienen una accesibilidad mucho más importante, donde se pueden ser visitadas de una forma rápida, ¿sí? Otro punto muy, muy importante es que al estar dentro de las ciudades, al estar dentro del paisaje urbano donde se mueve la administración, donde se mueve el turismo, donde se mueve el, la, la economía también, que es en las ciudades, esto le da la posibilidad de que estos sitios arqueológicos en áreas urbanas, en áreas visibles, eh, con una impronta histórica aún viva, es que reciben el apoyo financiero generalmente de los municipios y de los gobiernos provinciales y nacionales para poner en valor esos sitios, ya que se encuentran en una ciudad que ha sido una continuación, o sea, no es una ruptura como sucede con arqueología prehispánica, que tenés que desplazarte a un lugar donde habitaban estas poblaciones y que no son en el mismo núcleo urbano por dos razones, porque tenían otra lógica de realización de las ciudades o de los centros urbanos, y la otra es la destrucción que se realizó para construir la nueva ciudad. Entonces lo antiguo desapareció y ha quedado este periodo colonial aún en vida y se ha puesto en valor, y por ello se ha convertido en una fuente de atracción muy importante para el turismo urbano. Y en relación a lo que les decía recién, la contemporaneidad. O sea que son sitios que tienen una historia aún vigente, una historia oficial que está relacionado con el proceso histórico de las ciudades que aún se mantienen. Es una continuidad, como les explicaba recién. Entonces, bueno, hay una atracción y hay un conocimiento más consistente sobre esa historia, porque es una historia mucho más reciente. De esta forma, estos son los puntos en el cual la arqueología histórica y el desarrollo de estas investigaciones llevan a que se conviertan en núcleos de gran interés por parte del turismo arqueológico. Bueno, la idea de esta clase es bastante rápida porque se basa mucho en el texto que tenemos subidos en el aula virtual. Era hacer un pequeño panorama sobre la arqueología histórica en Argentina, cómo se desarrolló. Vimos rápidamente algunos de los puntos de los sitios arqueológicos que iniciaron este proceso y concluimos en nuestro caso particular, en nuestro caso de la ciudad de Mendoza, donde la arqueología histórica realmente ha traído una gran cantidad de público a través de estas investigaciones arqueológicas. Entonces podemos ver cómo ambas se fusionan. ¿Por qué? Porque la arqueología ha ayudado a recuperar parte del patrimonio, y ese patrimonio ha sido eh, ha sido beneficiado, ¿no? Porque al ser un punto estratégico, un punto de atracción al turismo, consigue financiación para poder conservarlas, para poder hacer esos museos tan interesantes como es el Museo del Área Fundacional y el Museo de la Casa de San Martín, como dos ejemplos emblemáticos de la arqueología histórica de Mendoza. Bien, nos veremos en próximas clases, tal vez nos vemos un poco en la unidad 4.
lean la bibliografía y bueno, cualquier consulta, ustedes saben, un mensaje. Les mando un saludo a todos y a todas, que estén muy bien. Chao.